Buenos días el Señor nos bendiga a todos. Un precioso domingo. Hoy, último domingo de este año, mis hermanos, familia, usted que me escucha, que me ve, es el último domingo de este año. Y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este día. No el último día del mes, del año, perdón, pero sí el último domingo de este año. Aprovecho, mis hermanos, para decirles que el siguiente jueves no vamos a tener estudio bíblico. Mire, vamos a hacer algo diferente. Gracias a Dios que tenemos este grupo de WhatsApp. Aproveche usted, hermanos, y le invito, hermana, usted que me escucha, le invito a que reflexione en estos días, antes de llegar el jueves, reflexione en algo que usted tenga para darle gracias a Dios. Yo pienso que hay muchas cosas, muchas cosas, y va a ver que va a ser muy edificante que usted tome un tiempo para reflexionar en lo que Dios haya hecho en su vida, alrededor de usted, en la vida de alguien más. Va a ver que si usted deja de enfocarse en todo lo que ha estado aconteciendo a lo largo de este año, si usted deja de enfocarse en lo perjudicial, usted va a ver, se lo aseguro, usted va a ver la mano de Dios en cada momento. Y busque algo, tómese, no sé, unos 3, 4 minutos, 5. Digo el tiempo no por limitarlo, no, para dar tiempo a que todos puedan testificar algo, hermanos, y que no se sature todo ahí. Es una sugerencia nada más. Tómese unos 3, 5 minutos y testifíquenos, hermanos. Mire, a mí me edificó mucho, aprovecho para saludar a la hermana Luisa. Hermana Luisa, Señor la bendiga. Escuché su testimonio el otro día, hermana. Y fue edificante para mí escuchar palabras, escuchar que usted abrió su corazón para compartirnos algo de su vida. Que el Señor le bendiga. Yo sé que el Señor le está usando y le está transformando. Así como hermana Luisa, como otras personas, hermana Gloria, hermana Cleo, hermana Margarita, mi esposa, yo más de uno, no recuerdo todos, no los puedo recordar, hemos testificado en algún momento algo. Tómese un tiempo. No es obligación, no se siente usted obligado, y si usted se pone muy nerviosa al grabar, bueno, quisiéramos escuchar algo. Pero este jueves no va a haber una hora específica. Yo diría, no sé, hermanos, a partir de que usted ya tenga su testimonio, compártalo, súbalo, para, incluso me atrevo a sugerirle a la hermana Margarita que este día, ella ha estado haciendo una grande labor con la meditación que es por la mañana. A lo mejor aprovecho para decirle que este día lo dejemos, sirve que ella descansa ese día, el día jueves, que lo dejemos para eso, hermanos. A partir de la hora que usted esté listo, testifique. Y vamos a estar durante el día escuchando testimonios de agradecimiento a Dios de lo que Dios ha hecho durante todo este año. Bueno, hermanos, el Señor nos bendiga a todos, vuelvo a decir, esa es la idea. Y yo hoy quiero compartir algo, hermanos. Quiero compartir algo acerca de lo que Dios hace a través de los tiempos. El domingo pasado, el jueves pasado, si recuerdan, yo les compartía una pequeña fracción del salmo, de la oración que le he llamado la oración modelo. Dije salmo porque ahorita vamos a ver un salmo. Y yo les hacía la pregunta, ¿por qué oramos a Dios? ¿Cuál es la razón? No, decía yo, no las cosas por las que oramos a Dios. ¿Cuál es la razón que oramos a Dios? Y bueno, entre otras cosas decíamos porque Él es digno de que le oremos a Él, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Y se acerca un nuevo año, hermano, ya estamos, como dicen por ahí,
ya unos pasos, más unos cuantos días más y habrá terminado este año que muchos pudiéramos decir que ha sido muy trágico. La verdad sí es, ha habido muchas pérdidas, muchas enfermedades, todavía no se acaba, no sabemos qué viene para el siguiente año, eh, pero podemos ponernos a reflexionar todo lo que ha sucedido durante este año, lo que ha pasado, y podemos elevar una oración a nuestro Dios ante lo porvenir, ante lo desconocido, porque no sabemos qué nos depara el año que viene. Muchos dicen que ya he estado viendo ahí, yo espero que usted que anda hurgando en las redes y en las noticias de esta pudiera ser una mutación, dicen que una nueva cepa de este virus que ha sido detectada. No sabemos, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, pero espero que usted que está hurgando, que anda viendo, sea solamente para informarse y no porque usted está invadido de temor. Mire, vuelvo a recordárselo. El mismo Dios que nos cuidaba cuando no estaba este virus es el mismo Dios que nos sigue cuidando hoy en este tiempo. Es el mismo Dios. Es más, no sucede algo sin que Dios lo permita y yo sé, estoy seguro, me atrevo a asegurar que Dios está al control de todo esto. Así de que yo digo, hermanos, ante lo porvenir, podemos elevar una oración por lo que no conocemos. Yo le quiero referir a manera de introducción una anécdota que a alguien le tocó vivir. Dice que una mañana muy fría en Corea, unos soldados se alinearon cerca de un camión cocina para recibir su almuerzo. Y el corresponsal de un periódico se quedó mirando a un soldado barbón, cubierto de lodo y muy cansado. Después de un rato de estarlo viendo a este soldado, este corresponsal le dijo: si yo pudiera lograr que Dios le diera a usted, le concediera lo que más desea, ¿qué pediría? Y el soldado permaneció en silencio por unos instantes mientras la esperanza le renacía en el corazón. Y después respondió lentamente: le pediría el día de mañana. Aquel soldado tenía la esperanza de un día más. Espero que entendamos el sentido de esta anécdota a manera de reflexión. Porque vuelvo a decir, ante el año que se aproxima, bien podemos elevar a Dios una oración ante lo porvenir, ante lo que no conocemos. No nos es dado saber lo que sigue. Los noticieros pueden decir una cosa, los médicos pueden estar arguyendo otras cosas, pero realmente no sabemos. El único que puede tener la última palabra y que decide todas las cosas, lo acabo de decir, pues es nuestro Dios. Sin embargo, nosotros, yo le decía anteayer, en la mañana, Señor, le decía: Señor, yo no te cuestiono, Señor, yo no quiero ofender tu santo nombre al cuestionarte, porque yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Pero le decía, pero tengo curiosidad, Señor. Le decía yo: Señor, ¿qué sigue? Bueno, el Señor si quiere me responderá, ¿verdad? Porque eres soberano, pero así le decía yo. Este salmo, hermanos, Salmo 90. Este salmo, hermanos, es un salmo, según la tradición, se lo atribuye a Moisés. Y usted lo puede leer en la Biblia Reina Valera. Dice: oración de Moisés, varón de Dios. Este salmo se le atribuye a él, porque hay quienes dicen que pudiera ser que no hay una seguridad, pero a mí me gusta pensar que sí es un salmo de Moisés, que es una oración. Y me agrada mucho porque me hace pensar, hermanos, me hace pensar a Moisés en
en una nueva etapa de la vida de todo un pueblo, no solamente de él. Me gusta colocar este salmo más o menos en el tiempo del Deuteronomio. El tiempo del Deuteronomio, hermanos, es el significado, ya lo he dicho, lo vuelvo a compartir, significa segunda ley. Deutero, segunda, o en nomos o nemos es ley. Y no es que se haya escrito, lo he dicho, otra ley, es que ante el panorama de que ya van a entrar a la tierra que Jehová nuestro Dios les había prometido, él retoma la ley de Jehová y se da de cuenta que se las vuelve a recordar a todo el pueblo para que la tengan muy presente. Y en este tiempo, en el Deuteronomio, es cuando ya había desaparecido toda una generación. La Biblia nos lo dice en el Deuteronomio, si usted se pone a leer ahí en el principio, nos da una semblanza un poquito acerca de que pasó cierto tiempo, pasaron 40 años, y toda aquella generación que fue la que dudó de Dios, la razón por la que el pueblo de Dios no entró a la tierra durante todos esos 40 años es por eso, porque dudaron de Dios. Y toda aquella generación, menos dos, Caleb y Josué, permanecieron con vida, pero todos fueron reunidos a sus antepasados, todos murieron pues 40 años después. Y en la Biblia encontramos un término que se refiere a eso cuando dice que toda una generación. Y yo anduve buscando cuánto es una generación. Una generación dicen que son entre 20 y 30 años. Algunos otros dicen una generación es aquella que cuando nuestros hijos ya empiezan a tener la edad de tener a sus propios hijos, y es cuando ellos ya tienen sus propios hijos de cierta edad, a eso se le llama otra generación, que es aproximadamente eso, 40 años. Toda una generación. Y es entonces que Moisés, ante lo que se aproxima, una nueva tierra, algo desconocido, algo que no conocen, solamente saben que tienen la promesa de Dios, y eso ya es decir, como diría alguien, es decir mucho. Tenían la promesa de Dios que Él los introduciría a una tierra nueva, esa tierra que fluye leche y miel. Y no fue fácil, tenía que pelear, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Yo quiero hablar de lo que había en el corazón de Moisés al escribir esta oración en el Salmo 90. Fíjense bien cómo empieza este salmo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta forma de decir desde el siglo hasta el siglo es una forma de decir de siempre y para siempre. Tú eres Dios. Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Ahí yo no sé ustedes, hermanos, allá en casa, pero
Todavía siento como que se me enchinó la piel. Yo creo que si ahí termináramos, hermanos, después de haber leído el Salmo y con la introducción que les di, sería bueno. No voy a comentar mucho porque el Salmo está muy largo, tardaría mucho en terminarlo, pero casi el Salmo se explica por sí solo. Solo quiero agregar unos comentarios para poner pensamientos en el corazón de usted y esperando que el Señor le edifique y que el Señor le bendiga. Señor, bendice tu palabra, que ella y solamente ella, Señor, sea la que nos transforma, la que nos edifica, nos alimenta, Señor, y nos redirecciona hacia ti. Que tu palabra, Señor, una vez más, Señor, sea bendita. Bendice una vez más tu palabra, Señor, en el corazón de cada persona que hoy esté escuchándola, Señor. Y unge los labios de tu siervo. Quita las palabras necias por los méritos de Jesús. Amén. Señor, inicia Moisés, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y conoces la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué extraordinaria forma de empezar este salmo, ¿no? Primero que nada diciendo, Señor, tú tienes todo el poder. Siempre nos has guardado, siempre has sido nuestro refugio. Señor, suceda lo que suceda, pase lo que pase, desde tiempos atrás, desde antes de que comenzaran los tiempos, tú eres Dios y seguirás siendo Dios. Ante un nuevo panorama, hermanos, este varón de Dios, este hombre Moisés, el gran legislador, el gran varón de Dios, dice la Escritura que cuando murió él, nunca más se volvió a levantar profeta como Moisés. No hubo antes otro como él, ni lo hubo después de él. Y ante este nuevo panorama, este varón de Dios, este siervo Moisés, toma tiempo para reflexionar en el cuidado que Dios ha tenido de ellos durante todo ese tiempo. Dice, de generación en generación. Quizá la ocasión, decía yo, de este salmo se dio en el tiempo en que escribe el Deuteronomio. Por consiguiente, por eso él dice en su reflexión, de generación en generación. ¿Se imaginan que a Moisés le tocó ver cuántas generaciones ahí? Al decir, hablamos de una generación en un tiempo de 40 años, pero al decir cuántas, más bien me equivoqué, cuántas familias le tocó ver él que llegaban y cuántas personas que se iban, que morían, que eran reunidos con sus antepasados. O sea, Moisés tenía la autoridad moral y el conocimiento para poder decir, de generación en generación, tú nos has sido refugio. Dice el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. La vigilia de la noche, pues, ¿cuánto eran? Pues lo que desde la noche se contaba desde el momento en que oscurecía hasta que amanecía. Así se contaba la vigilia. Y él está diciendo, así es, la vida de los hombres así es pasajera. En este salmo vemos cómo Moisés pone atención en la transitoriedad del ser humano, es decir, la vida pasajera, cómo el hombre va transitando en este mundo y una mañana está y al día siguiente ya no está. Entonces él está poniendo atención a eso ante lo pasajero que es la vida, lo corta. Y bien que él vivió 120 años, porque 1000 años, dice, delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. ¿Sabe? Cuando yo veía esto me ponía a pensar en el Génesis, cuando la Escritura nos empieza a hablar de aquellos varones, primeros varones que vivían 750 años, 800, el que más vivió fue este hombre llamado Matusalén, que vivió 969 años, el que es conocido como el hombre más viejo sobre la faz de la tierra, casi un milenio, pero finalmente murió. O sea, lo que está diciendo Moisés, que para él, dice ahí lo que acabamos de decir, que para él 1000 años delante de sus ojos son como un día, o sea, son como el día de ayer que pasó. Para Dios, el tiempo de Dios, no diríamos, no le hace mella, para él no existe el tiempo. Él creó el tiempo, él está por encima del tiempo. Y
y Moisés está diciendo, porque la vida es pasajera y aunque viviéramos 1000 años, para ti son como un día. Aún los que vivían cerca de mil años, de un milenio, finalmente morían. Échale un vistazo a los primeros capítulos del Génesis. Usted va a ver ahí cómo vivían tantos años. Todos finalmente mueren aún después de 1000 años. Todos vuelven al polvo. Versículo 5, los arrebatas como un torrente de agua. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Y sabe, decía yo hace rato, Moisés tenía autoridad y el conocimiento suficiente para hablar de esto. A Moisés le tocó ser testigo de cómo todos morían, cómo la muerte se los iba llevando como un arroyo que todo se lleva a su paso. Por eso dice, los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño. A Moisés le tocó ver, hermanos, familia, usted que me ve allá en casa, a Moisés le tocó ser testigo cómo toda esta generación iban siendo reunidos a sus antepasados, cómo iban muriendo. Por eso él menciona que le tocó ver cómo eran reunidos, cómo eran arrebatados como un arroyo impetuoso que todo se llevaba a su paso. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Fíjese bien cómo termina este último versículo, porque aquí hay un cambio en esta oración de Moisés. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Yo quiero que ponga atención. Yo en la Biblia subrayé, hermanos, resalté cuando estaba leyendo este grupo de versículos que son desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y estuve subrayando, por ejemplo, el versículo 7 subrayé, dice tu furor, y luego dice tu ira ahí mismo. En el versículo que sigue menciona maldades y hierros. Hierros es errores, pues. En el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y en el versículo 11 cierra este grupo de versículos, dice el poder. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes de ser temido? ¿Sabe que para Moisés estaba bien claro cuál era la razón del enojo y la ira de nuestro Dios? La razón por la que muchos fueron reunidos, toda una generación, vuelvo a decir, fueron reunidos con sus antepasados, murieron, no les tocó entrar a la gran promesa que Dios tenía para su pueblo, no les tocó verla con sus ojos. Para el siervo de Dios todo tiene una muy lógica conclusión, un común denominador, la razón por todo ese enojo, por esa ira, por esa indignación, por ese juicio de Dios. Como vuelvo a leerlo, como cierra diciendo en el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes de ser temido? Para Moisés hay una razón lógica para todo esto. Un común denominador. El común denominador de la humanidad es la triste realidad de vidas arruinadas por el pecado, que deben ineludiblemente, o sea, no pueden eludirlo, no pueden escapar, no pueden brincarse, que deben ineludiblemente rendir cuentas a Dios, a un Dios, el único Dios verdadero, que odia el pecado. Por eso Moisés, al cerrar este grupo de versículos, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes de ser temido? Porque para él voltea y ve, después de haber dicho, Señor,
tú los arrebatas como un torrente, todos son llevados como desaparecen como una vigilia de la noche. A Moisés que le tocó ver cómo todos eran arrebatados, cómo eran muertos, cómo dejaban de existir y solamente quedaba el recuerdo de toda esta generación. A él le tocó ver, pero tiene que llegar a la conclusión que muchas de las cosas por las que habían pasado, lo que había sucedido, era por la desobediencia, por el pecado. Y lo quiere dejar muy claro. A partir de aquí, hermanos, a partir de aquí, entonces vemos que por esa razón, por eso el resto del Salmo es una serie de oraciones. Y es por medio de la oración que podemos luchar contra el poder de ese pecado. Por medio de ella que volvemos a Dios, a quien hemos ofendido. Por medio de la oración también hacemos nuestro refugio, ese refugio que Él menciona. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por medio de esta oración es que tenemos nuestro refugio en Él. Y esa era la manera de actuar de Moisés, siempre llamando al pueblo a permanecer haciendo la voluntad de Jehová. Me recuerdo cuando en una ocasión en el Levítico decía, esto es lo que Jehová les ha demandado, lo que ha dicho, háganlo y la gloria de Dios se les aparecerá. Era la manera de Moisés de decirles, esta es la manera de encontrar el refugio en nuestro Dios. Esa es la manera en que podemos ser guardados de la ira de nuestro Dios. Existen 4 aspectos de la oración para preservar la especie en peligro de extinción, porque en el pensamiento de Moisés, vuelvo a decir, vuelvo usted a ver, Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Él menciona generaciones que ya no están, y él menciona el torrente que se lleva todo a su paso. Para él, su nación estuvo en peligro de ser extinguida. Entonces, existen en estas diferentes oraciones 4 aspectos para preservar esta especie que estuvo en peligro en el tiempo de Moisés y hoy para nosotros que conocemos a Dios. Primero que nada, primer aspecto de las oraciones, reconocer lo limitado de nuestro tiempo de manera que lo usemos con sabiduría. Fíjese bien este versículo que ya leímos, lo vamos a volver a leer. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Me gusta mucho, yo comparé este versículo nada más con otra traducción que es la Nueva Traducción Viviente y dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Qué interesante traducción, ¿verdad? Es el primer aspecto que encontramos en esta oración para preservar nuestra vida, para preservar nuestra especie, es reconocer lo limitado de nuestro tiempo de manera que lo usemos con sabiduría. El segundo aspecto, clamar pidiendo la compasión de un Dios reconciliado. Vuélvete, oh Jehová, dice el versículo 13. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Es clamar pidiendo la compasión de un Dios reconciliado, Señor. De un Dios reconciliado, ¿por qué? Porque era un Dios que buscaba la reconciliación con su gente. Y hoy la busca con nosotros. Y en esta parte de la oración dice, vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Es una forma de pedir perdón, de pedir la reconciliación para con Dios. Punto número 3, aspecto número 3 de la oración. Contrarrestar el marchitarse de la vida con una nueva mañana llena de sus misericordias que no cambian en todos nuestros días. Y me vino a la mente Jeremías en Lamentaciones 3:23 cuando dice, por tu misericordia, Señor, no fuimos consumidos. Por la pura misericordia de Jehová es que no fuimos consumidos. Usted téngalo ahí si quiere leerlo, Lamentaciones 3:22. Por la pura misericordia él menciona.
Y este versículo dice, el versículo 14, hablando de la misericordia, dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Dice la Escritura que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, pero algo que estaba en el pensamiento de Moisés es que Dios no cambiaba en ese aspecto, aunque la Biblia nos dice que las misericordias de Dios, al día siguiente Él tiene una nueva misericordia para nosotros, pero lo que Moisés observa es que la misericordia de Dios está siempre presente en la vida de nuestro Dios. Solo tenemos que acercarnos de mañana y saciarnos de su misericordia. Y dice, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aspecto número 4 y último de las oraciones, de estas oraciones que aparecen en este salmo. Esperar en Él para que llene la vida de alegría, que de otra manera hubiera sido de aflicción. Fíjese bien cómo dice este versículo, el versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Esto me parece muy interesante, hermanos, porque decía yo, a Moisés le tocó ver cómo Dios dejaba caer su ira sobre un pueblo que le desobedecía constantemente. A Moisés constantemente le tocó ver cómo Dios ejecutaba sus juicios. El pueblo fue afligido, verdaderamente fue afligido, pero por su desobediencia. Experimentaron la aflicción de parte de Dios. Pero fíjese cómo Moisés le dice a Moisés, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Me parece muy interesante porque Moisés le dijo, Señor, así como fuimos afligidos, así como pudimos ver la tristeza y el dolor por todos aquellos que partieron, de esa misma manera, alégranos también. Alégranos conforme a todo lo que sufrimos. Finalmente el Salmo termina como comienza, refiriéndose al Señor, el soberano. Recuerden, el versículo 1 dice, Jehová, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y en el versículo que sigue, aparece en el 16 y en el 17, dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus siervos, sobre sus siervos. En el versículo 1 decía, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y en el 16 termina diciendo, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Una referencia a la presencia de Dios en nosotros. Empezó afirmando que podemos encontrar permanencia refugiándonos en Él. Así empieza el Salmo. Jehová, tú nos has sido refugio, o Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Así empezó, afirmando Moisés que podemos tener permanencia en refugio en Él. Termina orando que visite a nuestros hijos en su esplendor y a nosotros en su hermosura. Versículo 17, y luego menciona también la gracia. Esplendor o gracia. Dice el versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pero me agrada mucho el versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria o tu gracia, tu hermosura sobre nuestros hijos. ¿No piensa? ¿Acaso soy yo el único que piensa en nuestros hijos? No solo se brinda el Señor
en la oración de Moisés no solo se brinda a él, a nosotros, se da a sí mismo a nosotros. En estos versículos, tanto en el 1 como en el 16 y el 17, nos habla de un Dios que se da a sí mismo a nosotros. Se brinda a nosotros y se da a sí mismo a nosotros. Nosotros, hermanos, que podríamos decirlo de esta manera, que estamos atrapados en el pasar de las generaciones, en lo transitorio de la vida, en los sombríos vaivenes de la ira divina. Somos hechos partícipes, nos toca participar, experimentar de la naturaleza divina. Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina en toda su gloria y hermosura. Bien pudiéramos elevar esta oración de Moisés en estos últimos días ante lo desconocido, ante lo porvenir. Eleve una oración que está tan completa, hermanos, que menciona lo transitorio que es nuestra vida, que menciona incluso nuestro pensamiento fijado también en nuestras, dijera la Escritura, en nuestras preñeces, en nuestra propia sangre, nuestros hijos, nuestras hijas para mí. Un salmo completo. No sabemos qué nos depara, pero sabemos que tenemos a un Dios que nos ha sido refugio de generación en generación. Bendiciones para todos mis hermanos, y quiero terminar haciendo una oración. Recuerde lo que les he mencionado, cómo vamos a tener esta dinámica durante el jueves, y que el Señor nos bendiga a todos. Todos estamos invitados para participar de esta dinámica. Bendiciones, hermanos. Señor bendito, bendice esta tu palabra, transforma las vidas de todo aquel que la haya escuchado esta mañana. Y gracias, Señor, te damos porque podemos decir como Moisés, a través de todo este tiempo, no solamente en este año, Señor, de generación en generación, Señor, tú nos has sido refugio, Señor. Aunque nuestra vida es transitoria, Señor, que un día estamos y al día siguiente ya no, Señor, para ti para nosotros es como un pestañeo, Señor. Así de corta es nuestra vida, pero ante ti estamos seguros, Señor, ante ti tenemos refugio. Señor, como dice Moisés al final de su salmo, la obra de nuestras manos confirma y visita a nuestros hijos, las generaciones venideras. Gracias, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. El Señor los bendiga a todos, hermanos. Bendiciones.